implica o la nueva vida, ¿no?, que conlleva la viudez, uno no se cierre, ¿no?, sino que al contrario, ¿no?, comience quizás a encontrar nuevas personas, a escuchar gente nueva, ¿no?, ¿por qué no cultivar nuevas amistades? Siempre la vida nos da oportunidades nuevas, ¿no?, y son etapas de la vida distintas. Lo mismo cuando uno va creciendo o va transitando la vida, también las experiencias cambian. Entonces, bueno, como que no nos hace bien nunca encerrarnos, sino abrir, compartir la vida, estar disponibles para recibir todo lo bueno que encontramos en nuestro entorno y también aportar de lo nuestro, ¿no? También los otros van a recibir cosas buenas de nosotros, ¿no? Ya la presencia de cada uno es importante, nos anima, nos entusiasma, ¿no? Si hubiese venido una sola hoy, y bueno, íbamos a estar todos medio bajoneados, ¿no? Una persona, claro que es muy importante, pero ser comunidad, ¿no?, formar parte de un grupo donde sentimos pertenencia y donde empieza a haber afecto entre nosotros, hace más rico nuestros encuentros y nos da siempre ganas de volver. Bueno, bienvenida, ¿no? Bueno, hoy es el día de San José. Yo me llamo Walter José. Y es el santo de mi nombre. Feliz santo. Bueno, entonces, bueno, hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre San José. Y luego, bueno, estaría bueno que quienes quieran, compartan algo sobre, y le puse este título, los hombres de su vida. Porque pensaba esto, ¿no? Realmente José fue el hombre de la vida de María, ¿no? Fue el hombre de la vida de Jesús. Si realmente Jesús tiene que dar cuenta de en este caso, de un hombre que marcó su vida, ¿no?, que acompañó el mayor tramo de su vida, sin duda que fue San José, ya que Jesús pasa 30 años de su vida en lo que llamamos esa vida en silencio, esa vida en la familia de Nazaret. Y luego, bueno, será su vida pública, lo cual será mucho menor ese tiempo. Entonces, bueno, realmente un hombre que marcó la vida de Jesús, sin duda que fue San José. Y un hombre en la vida de María, con el que pudo la Virgen ejercer también la maternidad, donde pudo recibir el amor, ¿no?, de un varón en la vida conyugal, sin duda ha sido José. Por lo tanto, también un hombre que marcó la vida de María fue José. Y básicamente encontraremos nosotros en los evangelios principalmente la descripción de José desde esos dos roles que José ocupó, el de esposo y el de padre. Entonces, los hombres de tu vida los ponemos en este contexto, ¿no? El esposo puede ser, si hoy tenemos ganas de recordar algo lindo, luego lo compartiremos, ¿no? ¿Qué clase de esposo fue? Tratemos de compartir lo lindo, lo positivo, ¿no? Porque bueno, como los seres humanos somos imperfectos, ¿no?, tampoco todo es perfecto, ¿no?, en los hombres de nuestra vida. Y luego está lo del papá, lo del padre también. Sin duda que marcan de alguna manera nuestra vida, mucho más del padre, ¿no?, que también, ¿no?, con sus errores, con sus defectos, con sus imperfecciones propias de cualquier ser humano. Nuestros padres nos han marcado positivamente, pero es cierto, ¿no?, que muchas veces, seguramente no con mala intención, pero bueno, han a veces condicionado nuestro actuar por su forma de ser, de
vincularse con nosotros, ¿no? O el modo en el cual ejercieron o ejercen la paternidad. Pero hoy queremos rescatar lo positivo, porque siempre podemos, ¿no?, reconocer lo bueno. Hay etapas, ¿no?, de la vida donde uno se vuelve más crítico de las personas que lo rodean. Entonces, bueno, en un momento uno critica a los padres y le echa las culpas, ¿no?, de todas nuestras imperfecciones. Pero bueno, luego viene otra etapa de la vida donde quizás uno prefiere quedarse con lo bueno, con lo positivo, con el ejemplo que nos dieron, ¿no? Porque uno entiende, especialmente cuando después uno es madre o es padre, que no es tan fácil, ¿no? Y que también uno mismo sobre sus hijos a veces también, ¿no?, los marca positivamente, sin duda, en lo que les ha transmitido, pero a veces no hemos sido buen ejemplo, ¿no?, o no siempre hemos estado cuando nuestros hijos nos necesitaban, etc. Entonces queremos quedarnos con eso, con lo bueno, con lo positivo, con lo que ha sido un ejemplo para nuestra vida, en estas dos dimensiones en las cuales vamos nosotros a ver a San José. De él veremos todo bueno, todo positivo, ¿no?, porque eso dejan los evangelios de San José. Y bueno, no somos nadie para presentar algo negativo de este santo, ¿no? Por lo tanto nos quedaremos con esto y con lo que la tradición cristiana también ha querido recoger del ejemplo que significa hoy San José para todos los cristianos y para la Iglesia en particular, de la cual él es patrono de la Iglesia universal. En San José vamos a reconocer en esta dimensión o en este rol de esposo a un esposo delicado, a un esposo delicado. Fíjense que cuando él se entera de que María está embarazada, pero el hijo no es de él, piensa mucho, ¿no?, antes de tomar una resolución. ¿Qué hacer? Porque claro, esas épocas no son las épocas de ahora. Una mujer que quedaba embarazada sin que un varón reconociera que el hijo que lleva en sus entrañas de él era considerada una cualquiera. Pero no solamente una cualquiera que las vecinas van a hablar mal de vos. No, tenía una pena, tenía pena de muerte. Y por lo tanto hubiese muerto apedreada, como toda mujer de mala vida, o por lo menos era una mujer que en esa cultura y en ese momento no iba a poder valerse por sí misma para sostener a su hijo y a ella. Iba a tener que ir mendigando por las calles o morir por uno de esos caminos, ¿no? O sea, despreciada por la sociedad, sin posibilidad de valerse por sí misma. Una mujer no trabajaba, tenía una dependencia total del marido. El marido era el dueño, literal, ¿no? El varón de ese momento en la cultura judía tenía la preponderancia por sobre todas las cosas, ¿no? Y en la relación con la mujer, como decimos, era su dueño, pero para muchos valía más el ganado que tenía que su mujer, pues estaba a la misma altura, ¿no? Y de hecho la ley hacía que pudiera repudiarla por cualquier motivo. Si no le gustaba la comida de ese día, podía repudiarla, abandonarla, y la mujer quedaba, ¿no?, a la buena de Dios. Por eso también quedaba en una situación de extrema vulnerabilidad la mujer viuda. Por eso recuerdan el hecho cuando Jesús resucita al hijo único de una mujer viuda, dice el Evangelio. Remarca esto porque esa mujer solo podía depender su vida del hijo que tenía, y se le murió, de su hijo varón, ¿no? Y se le murió. Y Jesús resucita, o sea, que es mucho más que resucitarle el hijo a una mujer, sino es salvar a esa mujer también. No solamente resucitar a aquel joven, sino a esta mujer que quedaba totalmente desamparada.
Bueno, José, fíjense que no actúa con el orgullo machista de su época, sino que actúa como un creyente y como un hombre de bien. El Evangelio dice, José era un hombre justo. Y entonces resuelve abandonar a María en secreto, sin divulgarlo, ¿no? Sin acusarla. Yo creo que en el fondo este hombre justo sabía quién era la Virgen, ¿no? Es como cuando uno conoce mucho a alguien y puede poner las manos en el fuego por alguien, ¿no? Y entonces viene alguien y me habla mal de esa persona y yo digo, no puede ser, estar equivocado, porque yo la conozco, pongo las manos en el fuego por esa persona, ¿no? No puede ser verdad lo que me estás diciendo, ¿no? Y yo creo que José, sin entender qué es lo que había sucedido aquí, nunca pudo habérsele cruzado por su cabeza, porque conocía a la Virgen, que ella se había acostado con alguien, con otro hombre. Pero estaba embarazada, las evidencias estaban ahí, ¿no? Sin embargo, no lo cree, por eso no la denuncia públicamente, porque conocía la honestidad de aquella joven, sabía quién era, podía poner las manos en el fuego por ella. Y ahí interviene Dios, ¿no? Quien en sueños le muestra a José cuál era la voluntad de Dios y cómo aquel niño era fruto del Espíritu Santo. Y entonces José recibe a María como esposa. Bueno, eso, un esposo delicado, que no humilla, ¿no? Que no actúa con orgullo machista, que conoce en profundidad el corazón de su prometida, que no busca su mal, todo lo contrario, ¿no? Que procuró su bien. Y quizás el bien más concreto era en ese momento no acusarla públicamente, abandonarla en secreto. Pobre, ¿no? Vaya a saber cuántas cosas pasaban por su cabeza, porque, como les digo, fue educado José en otra mentalidad, ¿no? En otra cultura, en otro modo de vivir y de pensar lo masculino. Entonces, prevaleció en él el amor. Esa es la grandeza de este hombre, ¿no? Que por encima de las leyes de su tiempo, por encima de su cultura, de la educación que él recibió, el amor prevaleció por encima de todo eso. Y por eso actuó con esta delicadeza frente a María. Si lo hizo en ese momento, donde tu prometida está embarazada de un hijo que no es tuyo, por lo tanto podemos decir que luego, a lo largo de toda su vida, actuó con María con esa misma delicadeza, ¿no? Por eso hablamos de un esposo delicado, donde hace prevalecer siempre el amor. Si lo hizo en esa circunstancia más extrema, es porque luego, a lo largo de su vida, actuó de esa misma manera, ¿no? Como un esposo respetuoso y fiel, conocedor de su esposa, decíamos, porque conocía la fe y los valores de su prometida. Era un esposo compañero. Esta es una dimensión muy actual, ¿no? Donde hoy se plantean estos vínculos conyugales entre un varón y una mujer, desde esta igualdad de estar juntos en un proyecto común, caminando juntos, ¿no? Resolviendo juntos los problemas, dialogando todo lo que se va a resolver en la vida familiar, ese compañerismo, ¿no? Ese ser compañero, podemos decir, ese caminar juntos, no que cada uno va por su lado, o que la mujer a todos le tiene que pedir permiso al marido, él decide todas las cosas, ¿no? Y vos callate y tenés que hacer lo que yo te digo. Eso que ya hoy
prácticamente parecería que desapareció, no creo, eso no desaparece tan fácilmente en culturas machistas como también es la nuestra, no desaparece tan fácilmente, pero sí ha ido cambiando muchísimo, ¿no? en nuestra cultura también. Bueno, en José vemos características así. Por ejemplo, cuando llevan a Jesús a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, van juntos, van los tres juntos a Jerusalén. El niño Jesús se pierde. ¿Y qué le dice María cuando lo encuentra? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. No le dice, tu padre estaba desesperado buscándote. Cuando se entere tu padre, ¿no? Como trasladándole toda la autoridad, ¿no? Al padre, ¿no? Eso significa que San José no era un autoritario. Cuando hay un papá autoritario, la mamá siempre lo manda a él, ¿no? Dice, cuando se entere tu padre, ¿no? Ahora vas a ver cuando se lo cuente a tu padre. O sea, ahí no hay comunión. Tu padre y yo no pensamos igual. Tu padre no te da permiso, yo sí, pero como es tu padre, le tenés que hacer caso a tu padre. Bueno, no sé ahí quién está equivocado, si el padre, si la madre. Bueno, han generado ese modo, ¿no? de ejercer la paternidad y la maternidad. Hoy lo consideramos equivocado, pero cada familia es un mundo, no lo podemos poner a juzgar, ¿no? Los modos de vida de cada familia. Pero aquí, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Los dos estábamos en la misma sintonía, los dos teníamos angustia, ¿no? O sea, los dos compartían algo en común, eran compañeros. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿no? Si nos angustiaba que te hayas perdido es porque nosotros te cuidamos, ¿no? Entonces José también, y esta es una característica que siempre resaltamos en José como custodio de la Sagrada Familia, ¿no? Es el que cuida, y principalmente es aquel hecho de la huida de Egipto, ¿no? Cuando tienen que exiliarse, el ángel se lo encomienda a José, toma a María y a su hijo y huye a Egipto porque acá buscan matar al niño, ¿no? Herodes quiere matar al niño a quien han dicho que es un rey, que será proclamado rey, y él no quiere que lo saquen de su trono algún día, por lo tanto mando a matar, ¿no? A todos los niños menores de 2 años. Bueno, para salvar al niño, el ángel lo inspira, ¿no? A José que lo cuide, y para eso que huya a Egipto, pero se lo encarga a él como protector de la Sagrada Familia. De ahí que luego, ¿no? Su protección, su custodia, su cuidado, los fieles cristianos han querido extenderlo a toda la iglesia, ¿no? Es protector de la iglesia, patrono de la iglesia, custodio también de todos nosotros. Es un esposo responsable. Y aquí aparece una característica también de José que todos reconocemos fácilmente, que es el de trabajador, ¿no? Entonces es un esposo responsable, trabaja. Decíamos, la mujer se encargaba solo de las tareas domésticas, por lo tanto, bueno, si el hombre no trabajaba, esa familia no iba a poder salir adelante, no iba a poder subsistir, ni su mujer ni sus hijos. José aparecerá en el Evangelio como trabajador, por eso podemos reconocerlo como un esposo responsable, que hizo que no les faltara a María y a José lo necesario para vivir. Lo necesario, no lo demás, no lo que sobra, ¿no? Lo necesario, porque si algo caracteriza a la Sagrada Familia de Jesús, María y José es la pobreza. Entonces, bueno, en esa pobreza del oficio de José, con el cual esta familia subsiste, no carecieron de lo necesario para vivir. Y fueron felices, aunque por ejemplo en nuestra cultura les cueste creerlo, ¿no? Porque hoy parece que somos felices solo si nos sobran las cosas, ¿no? O que
los hijos solo van a ser felices si le damos todo lo que quieren, ¿no? Si les compramos la zapatilla de marca, si gastamos en cualquier antojo que el niño tenga. Y bueno, cuando uno vive y la vida transcurre y seguramente la experiencia de todos los que estamos aquí sabemos que efectivamente no pasa por ahí, ¿no? La felicidad de los hijos. Y que a veces una vida de mayor austeridad prepara a los hijos para enfrentar mejor la vida, ¿no? Cuando uno les muestra que todo pueden conseguirlo con un capricho, con un llanto, ¿no? Con un berrinche, claro que más los preparamos para la vida, porque la vida después no es así, ¿no? Tampoco los creamos con sentido de responsabilidad, tampoco les ayudamos a afrontar los fracasos que en la vida aparecen, ¿no? Entonces después no toleran absolutamente nada. No habrá después jóvenes o adultos con el temple que les lleve a asumir los desafíos de la vida, a no bajonearse por cualquier pavada, ¿no? A descubrir que hay cosas más valiosas que las materiales. Bueno, todo eso, ¿no? Sin duda que esta conducta de José era educadora también para su hijo, educadora también para Jesús, ¿no? Un ejemplo. En este caso, un ejemplo de responsabilidad en el ejercicio de su oficio, de su trabajo. Dice el Evangelio que era carpintero, pero en ese momento, en esa cultura, el carpintero no solamente era el que construía muebles de madera, sino también era el albañil, ¿no? Era cualquiera que construía cosas. Digamos, tenía como muchos oficios, incluía este concepto de carpintero. San José Esposo, y el otro rol en el cual hoy también ponemos la mirada, y en el ejemplo que los evangelios nos dejan de San José, es el de la paternidad, ¿no? San José como padre nutricio de Jesús, escuchamos, padre putativo de Jesús, o el padre adoptivo, y ahí entendemos de qué se trata, el padre adoptivo de Jesús. Eso también, ¿no? Un concepto muy actual también, ¿no? Donde los padres del corazón, como se dice también, o el padre adoptivo es verdaderamente el padre. Como que hoy, ¿no? Ha ido profundizándose ese concepto de que padre o madre no es solamente el que te trae al mundo, sino el que ejerce como padre, el que actúa como padre a lo largo de la vida, ¿no? Y aquí, bueno, los padres adoptivos son verdaderamente padres de sus hijos, por más que no han sido ellos quienes lo han engendrado, ¿no? Bueno, así actúa San José, como un padre verdadero, ¿no? Y como un padre amado, porque toda su capacidad de amor la puso ahí, ¿no? En su familia. Hizo de su vida un servicio a la Sagrada Familia, comprendiendo poco a poco el plan de Dios, ¿no? Porque esta familia está involucrada en el plan de salvación de Dios, porque a quien están criando es al Salvador del mundo, al Dios hecho hombre. Esto que nosotros lo expresamos así, tan simple, sencillamente, y creyéndolo, porque así lo hemos escuchado siempre, porque así lo expresa el Catecismo de la Iglesia, porque así lo expresan los teólogos. Sin duda que no fue el modo y la forma en que María y José comprendieron este misterio, sino que muy poco a poco, ¿no? Fueron descubriendo un misterio que sobrepasaba la razón, la inteligencia, la comprensión, pero habían de ellos para con Dios Padre una comunión tan honda, tan profunda, que ambos, ¿no? Supieron siempre decir a Dios:
hágase en mí según tu voluntad. El hágase de María, el hágase de José. Por eso José también está como padre cumpliendo una misión dada por el mismo Dios. Y porque él ama a Dios, porque es un varón creyente, es que pondrá ahí toda su capacidad de amar. Y ejerció esa paternidad como padre amado por Jesús, un padre amoroso, ¿no? Hizo ahí de su vida un servicio a la familia. Es padre en la ternura. Él vio crecer a Jesús, ¿no? Y cuando su vida estaba ahí, ¿no?, desarrollada desde su capacidad de amar en el seno de la familia, esto se vivencia en el día a día, en lo cotidiano. No hay nada que pueda despertar la ternura de un varón o de una mujer que vivir la experiencia de ver el crecimiento de los hijos. Y aquí también, ¿no?, ustedes verán hoy cuánto pierden papá y mamá esta experiencia. Por distintas circunstancias de la vida. Una principalmente porque tienen que trabajar muchas horas, ¿no? ¿Habrá otra forma de organizar la vida? No lo sé. Hay que estar, ¿no? Hay que llegar a fin de mes. Y hoy trabajan los dos. Y a veces las etapas más hermosas, los momentos más lindos del crecimiento de sus hijos, lo vive más la maestra del jardín maternal, la niñera o la abuela que te lo cuida, ¿no? Y seguramente pasará en muchos mamás, en muchos papás que se perdieron de escuchar la primera vez que su hijo pronunció una palabra, porque quizá no estaba. Y lo dijo en el jardín, o se lo dijo a la abuela, ¿no? O cuando dio el primer pasito, digamos, cosas que son muy pequeñas, pero tan significativas, y que, como digo, son capaces de engendrar ternura en el corazón de una persona, cuando no es solamente un nene que dice la primera palabra o un nene que da el primer paso, sino que es tu hijo, tu hija. Entonces, bueno, José, viviendo en el seno de la Sagrada Familia, vio crecer a Jesús. El Evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Por lo tanto, claro que habrá sido singular ese compartir junto a María el crecimiento del niño Jesús, que crecía en sabiduría, seguramente despertaba la admiración de esos padres. En estatura se iba desarrollando como un niño sano, como un niño fuerte. Es decir, este que está tan lleno de sabiduría, este que está tan lleno de la gracia de Dios, crece porque yo le hago en la comida, diría la Virgen, ¿no? Y el papá, bueno, porque yo le doy el sustento de cada día, porque nosotros le damos amor. Fuimos nosotros quienes enseñamos a hablar a quien era la palabra de Dios, ¿no? Al que luego iría a predicar la buena noticia. El orgullo que podían sentir esos padres de su hijo, ¿no? Todo eso enternece. Por eso decimos, San José fue padre en la ternura. Y Jesús vio la ternura de Dios en José. José, reflejo del amor de Dios Padre. Su comunión con Dios también significaría para José, para Jesús, un signo de la ternura de Dios Padre. Como es la paternidad también hoy. Cuando una persona tiene conflictos interiores con Dios Padre, donde dice, yo sí a Jesús le puedo rezar, pero a Dios Padre no sé. O la referencia a Dios como Padre le genera miedo, lo veo como juez,
¿no? Como un Dios que viene ahí, me está controlando, me está vigilando, me va, ¿no?, a castigar en cualquier momento. Es muy severo Dios Padre, ¿no? Y lo veo yo así, lo experimento así, como severo, poco autoritario, ¿no? Bueno, sin duda que esa influencia de nuestra imagen de Dios depende de cómo fue nuestro papá acá en la tierra, o de cómo es, ¿no? Bueno, a veces vamos creciendo, nuestras experiencias espirituales, cuanto más hondas y profundas sean, en nuestra oración, en el retiro espiritual, va cambiando esa imagen que quizás tenemos desdibujada de Dios partiendo de la imagen de nuestro papá, ¿no? Digamos, puede cambiar, no es determinante, pero que en alguna etapa de la vida sí puede condicionar nuestra imagen de Dios. Por eso, a las familias cristianas, en su propia espiritualidad, siempre se marcará esto, ¿no?, en el varón de la familia, en el papá, que su amor debe ser reflejo del amor de Dios Padre, para que la forma en que este papá en la tierra actúa sirva para que creamos en un Dios que nos ama, en un Dios que si nos pone límites es porque quiere que nosotros crezcamos, que seamos felices, que no es para anularnos, ¿no?, que no es para humillarnos, que quiere nuestro bien, que está dispuesto a ayudarnos siempre, que siempre podemos contar con Él. Por eso todas esas cosas son muy valiosas cuando las tenemos de parte de nuestros padres, que seguramente las hemos tenido todos nosotros, ¿no? En algún momento pudimos vernos en apuro, nuestro padre nos ayudó, seguro que ayudaron a nuestro sustento. Hoy también esa figura del padre a veces puede estar ausente, ¿no? Puede no estar, porque hoy también, ¿no? Hoy sí en nuestra sociedad puede haber madres solteras, ¿no? Entonces a ella le corresponde también esto, no solamente al varón, sino también a la mamá, ¿no? Cómo reflejar, y aquí también son características de Dios que aparecen en la Biblia, que son los rasgos femeninos de Dios, como es la ternura, por ejemplo, ¿no? La delicadeza, que Dios siempre se manifiesta también de esa forma. Por lo tanto también, ¿no?, toda la ternura, el amor, la cercanía que una madre puede tener y expresar, también están reflejando el amor de Dios Padre. Fue un padre educador. Yo les decía, habrán dicho con María, este que ahora sale a predicar la buena noticia del Evangelio, ¿no?, que su sabiduría que viene de otro lugar, que no viene de nosotros, habrán dicho María y José, que no fueron a ninguna universidad, ¿no?, que quizás simplemente sabían leer y escribir, si es que lo sabían, ¿no? Esa sabiduría viene de otro lado, ¿no? Y entonces al admirarse frente a eso, como les decía, nosotros le hemos enseñado a hablar a quien luego iría a llevar esa buena noticia, muestra a estos padres que educaron a su hijo, ¿no? Dice el Evangelio, Jesús vivía sujeto a sus padres. Bueno, ahí hay una educación marcada, ¿no? Seguramente en las características. Nosotros hoy, si pensamos la Sagrada Familia, la pensamos como nosotros en la actualidad acá en Argentina. Y seguramente que vivían distinto, porque era distinta esa cultura hace más de 2000 años atrás. Entonces es difícil como imaginarla o ponernos, ¿no?, en ese lugar. Porque tenían sus propios valores o sus propias formas de ser. Por ejemplo, una característica que tenían, nosotros lo imaginamos siempre a José abrazando, besando al niño, pero un padre judío de la época de Jesús nunca tomaba en brazos a su hijo, nunca le daba un beso a su hijo, ¿no?
Es una característica nuestra de nuestra cultura y de ahora, porque hace, no sé, 50, 60, 100 años atrás, a los padres se les trataba de usted, y los padres varones no eran tan cariñosos con sus hijos como lo son los actuales, ¿no? Quizá a su hijo ya más crecido le daba la mano, y lo trataba de usted, no es que le daba un beso. Un varón a su hijo, un hijo varón a su papá, darle un beso es muy más de esta época, ¿no? Bueno, por eso digo, a veces hay formas, ¿no?, de ser, de actuar, que forma parte de una cultura de un determinado tiempo, ¿no?, que no necesariamente indica que hayan sido malos padres. A lo mejor esos padres eran mejores o iguales de los padres buenos que hay ahora también, ¿no? Bueno, dice el Evangelio, Jesús vivía sujeto a sus padres. Bueno, ¿quiénes le enseñaron a Jesús a obedecer? De hecho, cuando se pierde, van y le dicen, ¿no? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Dónde quizás sigue la peronata? ¿No? El Evangelio dice eso nada más, pero a lo mejor ahí le enseñaron. Vos no te tenés que apartar de nosotros, ¿no? Si vivimos juntos, te tenés que ir juntos, ¿no? Entonces, bueno, presta más atención la próxima. Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, le respondió Jesús. ¿No? Como que hay de parte de estos padres también respeto frente a la realidad de su hijo. Claro, la realidad de su hijo era particular. Ellos sabían que había un misterio detrás de Jesús. Un misterio que venía de Dios y una sabiduría que había en él muy grande. Pero era un nene, tenía 10, 9, 11 años. Bueno, nada, ahora hay que sentarse, ahora hay que comer, ¿no? Ahora hay que hacer tal cosa, ahora vas a aprender el oficio de carpintero, ¿no? Bueno, parte de los límites del proyecto educativo que los padres tenían sobre sus hijos, o sea, no estaban librados a hacer lo que quieras, porque como sos el hijo de Dios, ¿no?, que tenés la sabiduría de Dios, ¿no?, seguimos tus caprichitos. No, el niño vivía sujeto a sus padres, por lo tanto obedecía lo que María y José le mandaban, porque así lo estaban educando, ¿no? Y a la vez, como les decía antes, estaba enseñando José con su ejemplo también. Jesús, por ejemplo, también era un varón de su época, con estas características que les decía y muchísimas otras más, pero a diferencia de otros, vemos en los evangelios, por ejemplo, un trato hacia las mujeres distinto del que tenían los varones de su tiempo. Jesús tuvo discípulas, nadie aceptaba a mujeres como discípulas. Jesús tuvo discípulas. O cuando hablaba con la samaritana, los judíos no se trataban con los samaritanos, despreciaban, y más a una mujer, con más razón todavía, no era nadie. Y entonces dice, los apóstoles se asombran de que Jesús esté hablando con una mujer y le pide que le dé de beber. O sea, está como subordinado. En todo caso, yo te doy de beber, pues yo soy el varón, ¿no? No, yo te estoy pidiendo que me dé un vaso de agua, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas, pero que muestran ese trato distinto que Jesús tenía con las mujeres. ¿Por qué no podemos pensar que también eso lo aprendió en su casa? Que también eso lo aprendió del ejemplo de José. Después, por ejemplo, otra característica que aparece de Jesús, que era muy raro para varones de su tiempo, que él ponga tantos ejemplos de oficios que hacían las mujeres. Y entonces, por ejemplo, para contar sus parábolas, ¿no?, cuando habla de cuando un vestido se rompe, ¿no?, se le pone un remiendo, pero no se remienda un vestido nuevo con un remiendo, ¿cómo es que dice? Bueno, con un viejo remiendo con uno nuevo. Con uno nuevo, ¿no? Entonces, porque si no, tirará de, bueno, todas características. La mujer, ¿no?, la masa, la levadura en la masa, ¿no? Bueno, sin duda que también su educación estuvo marcada por la Virgen, ¿no? Vaya a saber, ¿no?, si así como José enseñó a Jesús en la carpintería, no lo hubiese enseñado también María
a hacer un pan a Jesús. Hoy todo eso es normal, pero en ese momento no era normal. O podemos decir que Jesús era un gran observador, ¿no? Alguien que miró hacer esas labores y después las tomó para dar otras enseñanzas partiendo de esos ejemplos de la vida doméstica, de la vida cotidiana, pero que seguramente otro no hubiese tomado esos ejemplos, porque el oficio de la mujer no valía absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, la imagen que Jesús tiene de las mujeres, su forma de comportarse con ellas, muestra a un varón totalmente distinto, ¿no?, al resto de los varones de su pueblo, de su cultura. Como digo, ese también pudo haber sido un ejemplo que José le dio. El ejemplo de este padre que educa con su amor a Dios, con su obediencia al Padre, esos valores que José le transmitió como ejemplo de trabajo, de valentía, de fortaleza. Y hay un autor que llama a San José el Padre en las sombras. El Padre en las sombras. Porque el único Padre es Dios, ¿no? Como que José nunca opacó al verdadero Padre de Jesús. María y José fomentaron en Jesús el amor al Padre, Dios. De hecho, Jesús tendrá, lo vemos en los evangelios, una relación muy íntima con el Padre, y lo que ha querido anunciar a la humanidad es que Dios es Padre de todos, para que todos lo amemos como lo ama Él. Y el Padre y yo somos uno. Lo que hace el Padre lo hago yo, dirá Jesús. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. El Padre y yo somos uno. Todo lo que es del Padre es mío, todo lo mío es del Padre. Por lo tanto, bueno, hay en Jesús un camino recorrido en ese vínculo. Por lo tanto, no fue para Jesús desconocido su Padre verdadero, sino todo lo contrario. Su Padre adoptivo fue un Padre en la sombra. Bueno, un modo, ¿no?, de decir que José nunca opacó a Dios Padre. Reflejó el amor de ese Padre, pero con María llevaron a Jesús, ¿no?, a reconocer la grandeza del Padre Dios. Por lo tanto, José no se ponía en el centro. Vivió esa lógica del amor que es la libertad. José tenía en el centro de su corazón a María y a José. Está ese olvido de sí que tienen todos los padres, ¿no? Los buenos padres. Bueno, los padres, porque si no son buenos no son padres. Ese olvido de sí que tienen los padres, ¿no?, que son capaces de renunciar a un montón de cosas personales por amor a sus hijos, a quienes les duele el dolor de sus hijos más que a sus hijos mismos, ¿no?, y que les alegran los logros de sus hijos más que los que a ellos mismos les alegra eso, ¿no? Hay un olvido de sí en los padres que también lo tuvo este padre en las sombras, que no se pone como centro, sino que tiene en el centro de su corazón a su esposa y a su hijo. Todo lo hizo por su hijo, como los padres, que todo lo hacen por sus hijos, y más, porque si hay alguien que podría dar la vida, ¿no?, por otro, sin duda que son los papás, ¿no?, que antes de ver sufrir a sus hijos, preferirían sufrir ellos. Bueno, con estas imágenes de José como esposo y como padre, hagamos memoria agradecida de los ejemplos que hemos visto nosotros en los hombres de nuestra vida, ¿no? Un poco desde el reflejo de José,
pensando principalmente en nuestros padres o nuestros esposos, o en los esposos como padres, en eso bueno, en eso positivo, en esos valores que vimos en ellos y que vale la pena siempre recordar y no olvidar, y celebrar y dar gracias a Dios por el bien que pudieron hacernos en nuestra vida. Así que si alguien quiere compartir, puede hacerlo. Sí.